Cuando mi papá estaba en aquella cama, la enfermera me avisaba cuando seguía bajando ese numerito. Yo sabía que él sabía que la prieta estaba allí. Siempre yo he estado bien orgullosa de mi papá. Las cosas que yo vi que mi papá hacía, yo decía, wow. Hoy desde mi escritorio con café les vengo con una historia un poco emotiva. Esta semana de Acción de Gracias se celebra el aniversario de la muerte de mi papá. Mi papá falleció el día antes de Acción de Gracias. Para serte exacta, no te puedo decir hace cuántos años mi papá se fue con el Señor, ni el día exacto que cayó. Para mí siempre yo estoy con que el 26 o el 27, porque no es una fecha que yo quiero recordar, aunque todo el año recuerdo que para la fecha de Acción de Gracias mi papá pues pasó a morar con el Señor. No era una fecha a la cual a mí me agrada, porque tú no quieres que un familiar cercano ya, ¿verdad?, deje de estar contigo en unas fechas tan importantes como tu cumpleaños, como la Navidad, como Acción de Gracias. Pero el Señor eligió esa fecha para llevarse a mi papá consigo y pues yo estoy feliz con eso. Y hoy les quiero contar un poquito desde mi escritorio con café cómo fue esa experiencia. Estábamos en Carolina del Norte para esa fecha. Mis papás vivían aquí en el estado de la Florida, pero cuando nosotros, mi familia, Edwin, Eli, Jesús y yo, decidimos tratar Carolina del Norte, nos fuimos nosotros con la esperanza de venir a buscar a papi y a mami porque ya mi papá se estaba enfermando. Ya el Alzheimer ya lo estaba pues deteriorando y lo estaba poniendo mal. Cuando yo me fui de aquí, yo tengo ese recuerdo tan lindo de él con el brazo echado en los hombros de mami, despidiéndonos y con esa manota grande diciéndonos adiós. Nosotros en la familia tenemos un chiste muy particular de sus dedotes largos y yo, gracias a Dios, pues salí la nena de los dedos largos como papá. Mis uñas son igual que las de mi papá. Mi papá tenía unas uñas muy bonitas y son iguales a las de él. Y mis manos son igualitas a las de él. Y así se despidió con esa gran manota. Se despidió de nosotros diciéndonos adiós. Y no sabíamos cuándo nos volveríamos a ver. Y así fue nuestro último encuentro aquí en la ciudad de Kissimmee, donde vivíamos. Yo dejé su casa. Nosotros nos estábamos quedando con ellos antes de irnos a Carolina del Norte. Y recuerdo, ellos estaban en la acera donde termina el driveway de la casa que teníamos en Kissimmee. Y allí con su bracito echado nos dijo adiós. Y yo seguía. Yo estaba manejando una de las guaguas, nos fuimos en dos carros y yo cuando estábamos así dando la vuelta, yo lo que hacía era mirar para atrás para quedarme con esa imagen, sin saber que esa iba a ser la última imagen que yo iba a tener de mi papá con su raciocinio, teniendo su mente, recordándome quién soy, recordándome por nombre y apellido. Pero después de eso pasa el tiempo y mi mamá y mi papá se mudan a otro lugar porque lamentablemente perdieron su casa. Mi mamá no la pudo pagar, ella tuvo que dejar de trabajar, ya mi papá había perdido su mente, ya no podía trabajar tampoco. Y ambos pues mami dejó el trabajo y papi perdió su trabajo. Papi trabajó hasta lo último. Tuvo un día, un episodio donde le dio mucho coraje. Un paciente de Alzheimer explota de coraje por cualquier cosa. Es una reacción, ¿no? Y es una de las etapas por las cuales ellos pasan. Y en el trabajo tiró una caja y se montó en el carro y se fue para la casa. Pudo llegar a la casa, pero ya ahí mami dijo, ya papi no va a poder trabajar más. Un día se podía perder y actually un día de camino a la casa sí se perdió y un policía lo llevó a casa. Ya ahí ya estábamos viendo que ya papi ya no podía ni manejar, ya no podía porque
podíamos arriesgarnos a que pues no tener un accidente, que se fuera lejos, ¿no? Y así pues las finanzas en casa pues cayeron por esta condición de papi. Estando yo en Carolina del Norte, pues ellos se mudan a un lugar más pequeño, un lugar que mami podía pagar, y entonces pues ahí papi literal cae, literal. Cuando me llaman por teléfono de que ya papi perdió la memoria, de que ya mami no puede estar sola, yo estaba en Carolina del Norte haciendo los arreglos para llevarlos allá, que esa era la idea, ¿no? Mami no quiso irse con nosotros, todo obra para bien. Mami no quiso irse con nosotros, juntamente a Carolina del Norte por miedo. Mami nunca había dejado el estado de la Florida y se quiso quedar. Yo no estuve de acuerdo, pero había sido plan de Dios, porque nuestros primeros meses en Carolina del Norte fueron un poco complicados. Eso sería un desde mi escritorio nuevo. Entonces, pues nada, me llamaron y me dijeron, mira, ya papi necesita irse para Carolina del Norte. Aquí en el estado de la Florida no le podemos conseguir un nursing home. Aquí las cosas, tú sabes que no son muy fáciles como en otros lugares. Y nada, yo en Carolina del Norte pues le conseguí rápido un lugar. Eso fue como que me llamaron de ayer para hoy. Recuerdo que era sábado cuando me llaman, y al otro día, domingo, yo predicaba en una iglesia en Carolina del Norte. Pues cuadramos los horarios, a mí me dio tiempo de ir a predicar a la iglesia, de ahí me fui, porque llegaban por la noche al aeropuerto y yo predicaba por la mañana. Pues yo pues prediqué, hice lo que tenía que hacer y estaba muy contenta porque mis papás venían. Lo que me habían ocultado a mí de la historia era que mi papá venía ya en una silla de ruedas. Ya mi papá el día antes de salir a Carolina del Norte había perdido sus facultades de caminar. Simplemente no se levantó de la cama y mami trató de que se levantara y ya pues eso no existía en su mente. Mi papá llegó en silla de ruedas. Me acuerdo que yo lo fui a buscar con mi hijo mayor. Edwin se quedó en casa con mi hijo pequeño porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Yo esperaba a un papi caminando, ¿ok? No iba a recordar quién yo era, no iba a recordar que yo era su prietita, pero iba a estar caminando. No fue así cuando lo veo en silla de ruedas desde lejos. Wow, fue bien chocante para mí. Me hubiera gustado que me lo hubieran avisado para yo pues prepararme mentalmente, ¿no? De ver a mi papá en silla de ruedas. Pues cuando llegamos a la casa, yo le digo, Edwin, tienes que venir porque yo no puedo sacar a papi de la guagua, papi no camina. Entonces le voy diciendo pues a Edwin por el camino, ¿no? Lo que nos estamos enfrentando, y Edwin cargó a papi, un hombre tan grande y tan pesado, porque a pesar de que mi papá siempre fue bien delgado, sus huesos eran unos huesos anchos y era un hombre bien pesado. Edwin cargó a mi papá así, literal, así como un bebé, y lo subió por las escaleras. Vivíamos en un trailer, mobile home. Lo subió 5 escalones y lo llevó a la cama del cuarto de los nenes, que era el cuarto que habíamos preparado para ellos. Pero pues así fueron las cosas como mi papá llegó. Entonces el procedimiento, yo tenía que llevar a mi papá al hospital, que estuviera 3 días en el hospital internado para que pudiera cualificar para ir a un nursing home. Yo no tenía las facilidades en mi casa, yo tenía un mobile home de 2 habitaciones. O sea, yo no tenía las facilidades. Los mobile home, los baños son incomodísimos, son muy pequeños como para cargar a una persona y bañarlo. No podíamos tenerlo en casa, lamentablemente. Entonces, pues rápido el Señor abrió todas las puertas para tenerlo en un mobile home. Y nada, esa es como que la historia corta de cómo mi papá llegó a mi casa. Pasó un año y unos meses cuando el Señor decide pues llevárselo con él. Todo fue así de rápido, todo fue demasiado de rápido. Desde el día que dijeron, mañana le sacamos pasaje para mañana, que se vaya contigo a Carolina del Norte,
y dejar de caminar a perder su vida. Yo decidí totalmente disfrutar el proceso. Yo no sé qué me inyectaron a mí, no sé qué me dieron a mí, que yo lo que decidí fue disfrutar este proceso junto a mi papá. Me quedaban unas horas, ya yo no podía hacer nada, no podía cambiar nada, ya el Señor lo había decidido todo por mí y eso era lo que iba a pasar. Y le doy gracias al Señor por la madurez con la que yo tomé todo esto, porque reaccioné como yo hubiera reaccionado ahora con las pocas herramientas que yo tenía en comparación ahora. No sé si me explico. Pero le doy gracias al Señor porque me dio la fuerza de mantenerme firme por mami, de mantenerme firme por los nenes cuando lo supieran. Y nada, mantenerme firme por mí. Y yo dije, voy a disfrutarlo, voy a disfrutar todo esto. Yo fui buena hija. Yo siempre estuve con mi papá. Yo soy el nene de la casa. Siempre le digo a la gente, yo soy el nene de la casa. Yo me pasaba mecaneando con mi papá. Mi papá era un electromecánico y mecánico. En Puerto Rico, eso era su negocio. Con ese negocio de mecánica, él nos crió, él nos mandó a la universidad, él crió nuestra casa, ¿no? Y sostuvo nuestra casa. Él estaba en la marquesina en la marquesina teníamos un patio bien grande en la parte de atrás y eso siempre estaba lleno de carros que iban, carros que entraban. Cuando yo aprendí a guiar, tú no sabes la cantidad de vehículos de todas marcas que yo guiaba, porque yo me pasaba con mi papá. Cuando yo saqué la licencia, o hasta antes de sacar la licencia allí en la urbanización, él me mandaba a probar los carros. Vete, prueba este carro. Y si este carro hace este ruido, me dejas saber. O si este carro hace esto, me dejas saber. O si esto. Y yo comencé a aprender a escuchar un vehículo, a escuchar un starter cuando prende, a escuchar el motor, a escuchar la transmisión cuando cambia de cambio, valga la redundancia. Empecé a hablar con los vehículos como él lo hacía. Y él me enseñó todo eso. Él me enseñó cuál es esta herramienta y para qué es. Yo jugaba con sus herramientas mientras él estaba arreglando o desmantelando un alternador. O sea, mi papá era un electromecánico, un mecánico que él no sacaba una pieza y la cambiaba, él la arreglaba. Esos mecánicos que no existen hoy en día. Hoy un mecánico no sabe arreglar un alternador, ellos lo sacan y lo cambian y lo ponen nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Pues todas esas cosas yo las vi. Yo vi un starter abierto en pedazos. Yo vi un alternador en pedazos. Yo vi un motor en cantos en mi casa, un motor guindando así con una grúa que él tenía allí. O sea, yo vi cosas en mi casa, en mi patio, con las que yo jugaba. Mientras mi hermana mayor estaba con mami y se iban al mall, al Cantón Mall en Bayamón y se iban de tiendas al Santa Rosa Mall, el nenito de la casa se quedaba con papi jugando mientras papi pues trabajaba. Íbamos al autopar juntos. Yo de cuando empecé a guiar iba y le compraba las piezas, los espares, que si un espare de tal número, un espar de tráemelo así, si luce así no me lo traigas y cámbialo por otro. Entonces yo empecé a tomar unas decisiones en el autopar sin él, porque él me enseñaba. Y yo le decía, mira, te traje este starter porque el que tú querías salió como tú dijiste, que si no, que lo otro. ¿Entiendes? Entonces, pues cosas así, locuras como esa, yo viví con mi papá. Y eso, perdóname ese boom, a lo mejor ni lo notaste, pero yo sí. Locuras como esa, yo comencé a vivir con mi papá y me comencé a interesar por todo eso, por todas esas cosas, ¿no? En el día de hoy en casa, cuando vamos a comprar un vehículo, quien prueba el vehículo soy yo, quien escucha el motor, quien escucha los cambios de la transmisión, ¿entiendes? Yo lo corro que si con el aire prendido, después lo corro con el aire apagado, la misma función la hago con el aire prendido, después hago lo mismo con el aire. O sea,
Todas esas cosas le he dicho a Edwin, Edwin, esta transmisión no está cambiando en tal cambio. Edwin, este motor no está sonando bien o da un golpe, ¿entiendes? Y hemos desistido de vehículos porque Edwin escucha que algo me sonó mal a este oído que está tan afinado a como un carro, ¿no? Yo estoy acostumbrada a manejar y entre tiempo y tiempo mirar el dashboard, que no se prenda ninguna luz. Y si prende alguna luz, pues atenderlo rápido. Todas esas cosas que mi papá pues me enseñaba. Cuántas veces a mí se me quedaba nuestro propio vehículo en la calle, en Santa Rosa Mall, con una lluvia un día. Se me quedó el carro en el mismo medio de la luz. Una mañana a las 6 de la mañana me suena el teléfono. Ya yo estaba despierta porque están los nenes preparándose para irse a la escuela, etcétera. Y era del nursing home y me dice la señora, tienes que venir porque tu papá no pasa de hoy. Así de drástica la cosa. O sea, y yo como que, pero ¿qué pasó? O sea, dejé que los nenes cometí el error de no decirle nada a los nenes, porque como yo todavía no sabía lo que estaba pasando con mi papá en el nursing home, dejé que los nenes se montaran en el bus y se fueran a la escuela. Los nenes estaban pequeños en ese momento, Eli estaba más grandecito, pero estaban en escuela elemental los dos. Jesús estaba en un pre de esos y creo que Eli ya estaba creo que en 5º grado. Entonces, pues nada, llamé a mami que vivía en un apartamento, mami en Carolina del Norte tenía su apartamento, la busqué, le dije, mami, mira, vamos a ver a papi, pero imagínate, una llamada a las 6:00 de la mañana, y ella pues, aquí está pasando algo, pero yo no le dije nada, la busqué y ella estaba tripeándome y yo tripeándomela a ella, ninguna quería hablar, pero mami por dentro estaba, en serio, son las 7:00 de la mañana ahora, me estás buscando para ver a papi cuando nunca lo hemos ido a ver a esta hora, faltaste al trabajo, yo trabajaba en BB&T para ese tiempo, faltaste al trabajo, en serio, pues eso era mami por dentro y yo acá, ¿cómo le digo a mami? ¿Cómo le digo a mami? So, cuando nosotros llegamos allá, pues yo pregunto, mira, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame, ¿qué pasó? Hay unos números ahí, de supresión y todo eso que iban bajando, y ese es el número que pues va bajando hasta que pues llega a tal número, creo que era número 7, una cosa así, cuando ya la persona pues pierde la vida, o sea, ya no hay nada que hacer, murió natural. Las personas que tienen Alzheimer no mueren por Alzheimer, el Alzheimer no te mata. Hay condiciones hermanas que vienen y te dan y de eso es que mueres. En el caso de papi ni eso pasó. En el caso de papi, mi papá murió sano. Mi papá murió porque simplemente el Señor se lo llevó. Punto. Hasta aquí dijo el Señor. Literal. Entonces, ¿qué pasa? Que pues estamos allí, es la mañana, Edwin llega allí conmigo, Edwin llegó después. Yo lo llamé y le dije, mira papi, tú sabes, el Señor se lo va a llevar. Llamé a mi hermana, le envié un texto a mi hermana y recuerdo ese texto y porque no pude llamarla y le dije el Señor se va a llevar a papi. Ese fue mi texto. Recuerdo el teléfono que yo tenía, un teléfono que se abría así, y le escribí, el Señor se va a llevar a papi. Y le escribí a algunos primos que están en Puerto Rico, y simplemente les dejé saber, mira, el Señor se va a llevar a tío. Y nada, pues ellos pues me respondieron, me contestaron, lo siento mucho, esto que lo otro. Y nada, así fue como al mediodía por ahí, pues yo quería buscar a Eli, especialmente a la escuela, quería que Eli lo viera vivo y cometí ese error. Y Edwin me dijo, si sales de aquí, puede que cuando regrese tu papá ya se haya ido con el Señor, y a mí me dio miedo eso. Y cometí el error de no ir a buscar a Eli.
tú sabes, porque le hice daño con esa decisión. Entonces, pues lo mejor de todo te lo voy a contar ahora. Y yo no sé cómo yo llamé a mi papá, porque en ese tiempo yo no tenía celular, lo que teníamos era un beeper. No recuerdo cómo yo llamé a mi papá a casa. Y mi papá por teléfono me dijo, abre el baúl. O sea, yo era el nenito de casa, mi gente. Abre el baúl, mira una tapita que hay encima, mira a ver si está mojada, porque había una lluvia brutal. Entonces yo cogí un badén de esos que eran bien anchos, que estaba súper full de agua, y eso mojó una tapita que hay encima del área del motor al lado. Esa tapita no se puede mojar por encima porque se te apaga el carro. Y no es que pasa nada, no es que se dañó el carro, simplemente es que eso se había mojado. Y eso hace que el carro se te apague y después no prenda hasta que eso se seque. Pues él me dijo cómo secar eso y tuve que esperar un ratito como quiera para que el carro me prendiera. Y yo llegué a mi casa con esas instrucciones de mi papá. Yo vi a mi papá venir con dos carros. Un día vinimos con dos vehículos. Fui con papi a buscar el vehículo. No era lejos de casa, pero para hacer esa maroma era lejísimos, caballeros. Y mi papá buscamos el carro, en nuestro carro. Yo todavía no guiaba, era una nena. Y entonces mi papá subió el carro hasta aquí, bajó a subir este más allá, bajó a buscar este donde estaba yo, lo subió para allá, caballero, así llegamos a casa. Yo no sé cuánto nos demoramos, pero para mí eso fue amazing, amazing, amazing. Yo estaba como que, wow, o sea, siempre yo he estado bien orgullosa de mi papá. Las cosas que yo vi que mi papá hacía, yo decía, wow. Para hacerte el cuento ya largo, corto, cuando mi papá estaba en aquella cama, yo me acordé que a él le gustaba un himno, que es, ese lo vas a saber, tu fidelidad es grande. ¿Te acuerdas de ese? Pues él le encantaba ese himno cuando lo cantaban en la iglesia. Y la enfermera me avisaba cuando seguía bajando ese numerito. Yo le dije, avísame, avísame, y por favor, cuando ya el número llegue, avísame. Me divertí en cada minuto que veía a mi papá respirar más fuerte, cada vez más fuerte. Se le abrió la boca porque él buscaba respirar y el pecho le subía y le bajaba. Estaba con oxígeno. Y con su boquita abierta trataba de respirar, buscar aire. Y yo empecé a cantarle en el oído. Porque siempre dicen que ellos te escuchan. Y yo era la hija que siempre estuvo allí cerca sin quitarle méritos a mi hermana, ¿no? Siempre estuvo con él. Yo sabía que la prietita estaba allí. Yo sabía que él sabía que la prieta estaba allí. Y me decidí cantarle ese himno al oído. Me pegué de su oreja y empecé suavecito, pero sin llorar, caballero. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y ya tú sabes cómo termina, y seguía. Tu fidelidad, y seguí en el oído ahí, es grande. Y mami empezó a llorar. Pero yo no lloré, no boté ni una lágrima, porque yo quería fuerza en mi voz. Y seguí cantándole. Y entonces en una pared y le dije, papi, vete ya. Le dije, vete ya con el Señor.
estoy contenta de que te vas a ir con el Señor y vas a tener un cuerpo renovado. Hizo un suspiro bien grande, y yo me asusté. Me despegué así porque yo pensé que yo no quería verlo como con un paro respiratorio ni nada de eso. El pecho le subió así, hizo. Y hasta el sol de hoy el Señor está con mi papá allí. Esa fue la oportunidad más hermosa que yo tuve. De entregarle a mi papá al Señor y la oportunidad donde más cerca del Señor yo he estado. A mí me encantó esa experiencia. Sin contar el funeral, que me lo disfruté cada segundo. Cuando fuimos a escoger su cajita, cuando fui por primera vez en mi vida a hacer un funeral, planifiqué cómo va a ser el servicio, aunque todos los planes se me cambiaron, pero eso es otro cuento. Pero disfruté cada paso. Cada paso, cuando me entregaron a mi papá, yo lo toqué, le toqué el pelo, le alé un poquito el pelo así, le toqué las uñas así, le habían bajado las uñas, estas mismas uñas, mira, deja que enfoque el celular, estas mismas uñas, mira, estos mismos dedos largos, flacos, así, y le toqué así las uñas, se las doblé así, a ver cómo eran las uñas de alguien que ya no estaba con nosotros. Y le toqué el pelito y se lo alé un poquito así, investigando, disfrutando todo. Le hice así, le hundí por aquí el pecho. Y cuando le toqué las manos, estaban bien frías, heladas. Y yo dije, wow, mi papá se fue con el Señor. El único momento más fuerte que tuve fue cuando venían el día del entierro, como decimos, ¿no? A cerrar la caja. Ahí sí que yo no quería ver. Y yo dije, denme un momento. Y fui con él. Y le dije, pues gracias papi, por dejarme disfrutar este momento de tu funeral. Por dejarme disfrutar este momento donde ya no te voy a volver a ver tu cara. Y, wow, lo disfruté tanto, disfruté qué linda gente que yo ni conocía, gente que no conocían a mi papá, fueron allí al funeral. Bueno, aquello se llenó porque yo decía, ¿y quién va a venir si nadie conocía a mi papá? Dios mío, aquello se llenó. Se llenó de gente de algunas iglesias, amigos de nosotros, gente de mi trabajo, clientes míos del banco. Y disfrutamos todo eso. Después nos fuimos a la casa a hacer un pavo. Me acuerdo que hicimos pavo, teníamos un montón de refrescos, cuando eso yo tomaba mucho refresco. Y nada, celebramos Acción de Gracias. Celebramos Acción de Gracias y hasta el día de hoy, pues cuando llega noviembre, pues yo hago como una pequeña pausa, pero no me pongo triste, simplemente pues lo recuerdo, porque todo el año, cuando yo hago algo que sé que a él le hubiera alegrado, yo le digo al Señor, ay mira, Señor, esto se perdió mi papá, esto no lo vio papi, logré esto y no lo vio papi, ¿entiendes? Entonces mis hijos están grandísimos hoy y papi no los vio, los dejó chiquititos, a Jesús lo dejó como de 3 años, Jesús casi no se acuerda de muchas cosas de papi. Y hoy quiero compartir contigo esta esquina de mi vida donde pues yo dejé ir a mi papá con toda la alegría del mundo y con toda la paz del mundo. Y ahora te quiero decir algo antes de cerrar. Déjame decirte que si en este momento, en esta temporada, tú estás enojado con tu papá, tu mamá, tu hermano, con algún familiar, no pierdas el tiempo,
no pierdas más el tiempo creyendo que no te va a pasar que un día ellos se vayan, ¿verdad? Y tú tengas tiempo de reconciliarte. Yo entiendo que el día de reconciliarte es el día de hoy. Yo nunca tuve, ¿verdad?, esa necesidad de reconciliarme con mi papá porque yo siempre estuve junto a mi papá y yo siempre estuve, ¿verdad?, presente en su vida y siempre fui su amiga. Yo no tuve como que esa experiencia de estar enemistada con él o algo por el estilo. Así que mi gente bella, este es el momento de agarrar ese teléfono y llamar a esa persona cercana que hace tiempo están alejados por cualquier bobería de este mundo, porque déjame decirte que la mayoría de las separaciones familiares son por boberías. Y tú no tienes que entender por qué una persona se quiso alejar de ti. Y tampoco la reconciliación te tiene que llevar a unirte nuevamente. O sea, déjame hacer este paréntesis, pero te sacaste del pecho el que pudieras tener una oportunidad de perdonar y de pedir perdón. Si te sientes ofendido, si te sientes un poco mal, pide perdón también de tu parte, enséñale quizás a esa persona que el perdón es bonito y además el perdón es para ti, es individual, es para cada quien. Si la persona te perdona o no, problema de ellos, problema de ellos. Tú estás bien contigo y bien con el Señor. Así que yo te animo, por favor, a que especialmente con papá y mamá, si estás alejado, si tuvieron un encontronazo, si tuvieron una situación que están un poco distanciados, no pierdas más el tiempo en pedir perdón y unirte a ellos, porque especialmente son tus papás. Olvídate si es hermanos, primos, sobrinos, olvídate de ellos. De ellos puedes estar distanciada la vida entera, pero de tus papás no, de tus papás no. Sé un buen hijo, porque siendo un buen hijo, tú vas a ser un buen padre y vas a tener resultados positivos con tus hijos. No permitas, por favor, que se repita una historia familiar con la familia que tú estás construyendo en este momento. Así que te agradezco mil veces. Así que te voy a agradecer, por favor, que no te des la mala experiencia de que un día recibas una llamada que ya papá o mamá no están. No pierdas ese tiempo y no te des esa mala experiencia, no te des esa mala oportunidad. Es una oportunidad desafortunada porque te puedes ganar ese premio si no bajas a tu orgullo y agarras ese teléfono y vas y le das un abrazo a tus padres. Así que la reconciliación es gratis, mi gente. La reconciliación se enseña pues en nuestra educación, en nuestra niñez. Si tenemos ese valor de podernos reconciliar y amar a las personas, aunque estemos un poco distanciadas, hagámoslo, corre la milla extra por tu familia, pero corre la milla extra es por ti al final. Al final va a ser por ti. Mil gracias por haberme acompañado a un nuevo episodio de Desde mi escritorio con café. Aquí desde este lugar tan hermoso que escogí para hoy sentarme contigo a contarte una de mis historias de vida que espero que sea de bendición para ti. Espero que sea para que reflexiones y podamos seguir creciendo juntos. Escríbeme en los comentarios, déjame saber qué está pasando por tu mente mientras escuchas esta hermosa historia de cómo puede ser posible que te disfrutes hasta el último momento de vida de alguien a quien amas, cómo es posible, cómo puede ser posible que podamos disfrutar de un funeral hasta el final. ¿Cómo es posible que en esta vida podamos ver al Señor cuando perdemos a un familiar que hemos querido tanto? Así que espero que mi ejemplo te sirva para algo y espero escucharte en los comentarios. Si te tropezaste conmigo y no sabes quién Carrizo soy, pues mira, soy Sheridan Aimé. Desde mi escritorio con café te invito todos los martes a que te sientes conmigo a escuchar una de estas historias que no son tan buenas, pero te pueden servir para siempre darte cuenta que tú no estás solo,
que tú no estás pasando por lo que estás pasando solo. Habemos muchos acá afuera que estamos pasando lo mismo que tú. Bendiciones.